Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. El apóstol Pablo concluye la primera carta a los Corintios en su capítulo 16, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Eso es lo que nos pide el Señor. Es el motor que nos debe de mover para hacer las acciones justas, para hacer buenas obras en la fe. Ya el Señor nos dio la salvación por su gracia, por su misericordia, pero esa fe va a producir para la gloria del Señor fruto digno de arrepentimiento, acciones buenas, obras para bien, para la gloria del Señor y para ayudar a nuestros hermanos, trabajar en la obra, atender nuestra familia, todas las cosas que hagamos, hagámoslas con amor. Si las hacemos con amor, no nos va a costar, porque ahí está la esencia, hacerlo de todo corazón y de tratar de siempre mostrar ese amor, que ese amor fluya. Pidámosle al Señor que nos ponga más amor para Él, más amor para nuestro prójimo, más amor para cada uno de nuestros seres queridos, para nuestra familia en la fe, para todas las personas, para toda la humanidad. El siervo del Señor tiene que amar a la humanidad. Y qué lindo el amor, porque nos ayuda también a no ser egocéntricos, a no estar centrados en nosotros, sino que desear también servir y ser útiles en la obra del Señor. Hay tanto que hacer, mucha la mies y poco los obreros. Vengamos dispuestos a trabajar en el Señor, bendito Dios, y hacerlo todo con amor. Bendito el nombre de Jesús. Sean bienvenidos nuevamente a otro tiempo de lectura bíblica. Estamos ya avanzando, gloria sea al Señor. El Espíritu Santo nos está enseñando, nos estamos deleitando en la palabra, en la presencia de Dios. Así que oremos antes de empezar a la lectura y a la revisión de lo que hemos leído anteriormente. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos en esta hora, necesitados, Señor, pero también agradecidos, precioso Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor. Grande y poderoso eres tú. En nuestras vidas te has manifestado en amor, en gracia, en misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Llena nuestros corazones cada día más y más de ese amor ágape, Señor amado, ese amor, Dios mío, que usted busca, Señor, que nosotros tengamos entre hermanos, Señor. Ese amor sobre todo hacia ti, Señor. Ponnos más amor, Señor, bendito Padre, para tu casa, para tu obra, Señor. Ponnos ese amor genuino, Señor, bendito, verdadero, Señor, con el cual tú quieres que hagamos todo, Señor. Bendito Dios, que estemos enamorados de ti, Señor. Que amemos más y más, Señor, Dios mío, cada una de tus ovejas. Que amemos más y más, Señor, cada día, Señor, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, nuestras madres, nuestra familia, nuestra descendencia, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por todo, Señor, lo que tú nos estás instruyendo, papito lindo. Ayúdanos, Señor, bendito Rey, a que ese amor fluya, Señor, que sea ese motor, Dios mío, en nuestra vida como creyente, Padre, que podamos compartir, Señor, y fluir en ese amor, porque es el mayor de los dones, Señor, que permanecerá. Todo pasará, Señor, Dios mío, la profecía pasará, pero el amor no deja de ser, porque tú eres amor, Padre bueno. Gracias, Señor. Llénanos, Señor, de ese amor, Señor, inmensurable, invaluable, Señor, bendito Padre. Amén. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, damos gracias al Señor. Bendito Dios, porque el Señor nos está permitiendo avanzar. Vamos a ver, amados hermanos, este día llegamos, gloria sea a Dios, al día 152. 152, bendito Rey. Vamos a ver, hemos terminado, el día de ayer terminábamos el segundo libro de Samuel. Bendito sea el nombre de Jesús. Leíamos el capítulo 23 y 24. Y el capítulo 23 del segundo libro de Samuel contenía, ¿verdad?, las últimas palabras proféticas de David, y un registro histórico se hace también, un detalle de quiénes fueron los guerreros, los valientes más leales a David. Entonces vimos que el Señor le permite escribir a David el último salmo. Del versículo 1 al 7, David reflexiona sobre su vida, cosa que también nosotros tenemos que hacer en un momento dado. Apartarnos, reflexionarnos, ver cómo empezamos, cómo ha sido nuestro caminar, nuestro peregrinar en esta tierra, y sobre todo para exaltar y darle gracias a Dios, porque Dios soberano y misericordioso nos ha auxiliado. Entonces David
reconoce que Dios lo ayudó y que lo exaltó y que lo afirmó también él en el reinado. Entonces vemos que Dios en su gran misericordia también le permite describir el futuro reinado como la luz de la mañana. ¿Cuál reinado? Sabemos que Dios hizo un pacto con la casa de David, de que de su descendencia saldrá el rey que gobernará por siempre y para siempre, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es la descendencia del linaje de David. Jesús, hijo de David, dijo aquel varón: ten misericordia de mí. Él tiene el derecho, venía con el derecho terrenal de la descendencia del reinado del rey David, y sabemos que él va a reinar por los siglos de los siglos. Entonces, él afirma el pacto eterno que Dios hizo con su dinastía, y lo estaba confesando, desde ya le estaba dando gracias. Luego del versículo 8 hasta el 39 empezamos a leer nombres que no están ahí solo por estar. Hay mucho que estudiar en cada vida, en cada personaje, en cada nombre. A veces es un poquito difícil pronunciar esos nombres, no estamos acostumbrados, pero Dios en su misericordia los dejó también en la escritura, en la palabra, con un propósito. Entonces, primeramente rinde un homenaje a estos hombres que fueron parte del ejército de David, que pelearon batallas, que estuvieron ahí dispuestos a dar su vida, no solo por estar con David, guardar la vida del rey, sino también por su pueblo, para proteger su gente, para poder ellos también ser instrumentos para la gloria del Señor. Entonces ahí se destaca también las hazañas de los tres grandes. ¿Y cuáles son los tres grandes? José, Basebet, Eleazar y Sama. Así se enumeran también otros 30 valientes, como un grupo de guerreros de la élite que estaban cerca de David, muy juntos, el núcleo, ¿verdad?, de los que estaban siempre en el quehacer de las batallas, los que estuvieron fieles ahí a la par de David, que mostraron esa lealtad y un valor extraordinario junto al rey. Bendito Dios. Pero vemos también que ahí en el capítulo 24 hace un giro y lamentablemente vemos otra falta de David al final de este libro, y vemos cómo David ordena que se haga un censo. Entonces eso trajo consecuencias, es considerado un pecado delante del Señor, porque vemos que también Dios más adelante le ofrece 3 castigos, que elija 3 castigos. Pero vemos que David humildemente, como siempre, una gran lección de humildad, se arrepiente, confiesa su pecado. Él se siente remordimiento por lo que ha hecho. Y bueno, vamos a ver un poquito más de detalle, porque David ordenó al comandante Joab censar a los hombres de guerra. Y eso realmente denota también que él estaba queriendo saber, obviamente, cuántas personas él tenía bajo su mando, de cuánto estábamos hablando que era su ejército completo, cuántos eran los guerreros que podían salir a defender a Israel. Entonces realmente eso se determina como orgullo, y también queriendo él poner ya no su confianza en Dios Todopoderoso, sino que en ese ejército que había logrado formar. Sí, ellos estuvieron ahí con David peleando batallas, formándose en la cueva de Adulám, formándose en cada experiencia militar, formándose en entrenamiento y formándose esos hombres valientes, pero siempre recordemos que él tenía y nosotros también que depender de Dios. No estar pensando en que sí, ya somos fuertes, ya crecimos, ya nos multiplicamos, ya somos grandes. Siempre nosotros necesitamos estar humildes y depender del Señor. Entonces, que nuestra confianza esté en Él y no en qué es lo que hemos logrado. A pesar de que Joab se lo advierte, pues a David hizo caso omiso y siempre lo mandó. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaron realizando ese censo? La Biblia dice que fueron 10 meses. Imagínense, hermanos, ir casa por casa censando, verificando las edades de los hombres, y tenían que ir ellos. 10 meses les tomó hacer ese censo, y mientras tanto la conciencia de David empezó a sentir remordimiento,
empezó a sentir que no estaba bien, empezó a meditar más tranquilamente que lo que estaba haciendo no agradaba ni exaltaba al Señor. Entonces él confiesa su pecado delante del Señor. Y Dios siempre usa a un siervo suyo, envió al profeta Gad, dice la palabra, para darle a escoger el castigo, las consecuencias. 3 opciones. Número 1, 7 años de hambre, que ya habían ellos experimentado hambre, bendito Dios. O 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de peste. ¿Y qué hizo David? David eligió caer en las manos de Jehová, porque sabía también que si él clamaba de todo corazón, la misericordia del Señor se manifiesta también. Pero vemos, amados hermanos, leíamos que se desató la plaga y mató una cantidad enorme de personas. Dice la palabra del Señor que cobró la vida de 70,000 hombres, bastantes personas. Pero para detener el juicio, Dios instruye a David a construir un altar en la era de un varón de Araúna, el Jebuseo. Y al principio él se la ofrece, ¿verdad? Cuando se da cuenta por qué David quería la era. Se la quiere regalar, le quiere regalar todo, los animales, la madera, todo para que hiciera el sacrificio. Y ahí aprendemos otra gran lección. David dice que no. ¿Por qué? Porque él no iba a ofrecerle al Señor algo que no le iba a costar. Y nosotros sabemos que el altar es un lugar de sacrificio. A veces nosotros llegamos para la gloria de Dios a tomar un privilegio en el altar, cansados, tal vez enfermos, agobiados, pero aún así tenemos que esforzarnos. Tenemos que vencer el desánimo, tenemos que vencer el cansancio en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a pedirle fuerzas nuevas a Dios, a descansar en el Señor. Tal vez estamos en medio de una prueba, pero es cuando más necesitamos buscar del Señor, adorarle, rendirnos delante de su presencia, humillarnos para clamar misericordia. Y vemos y experimentamos nosotros que ahí, en ese lugar especial donde lloramos, donde nos postramos, Dios nos da nueva fuerza. Dios nos escucha en todos lados. Podemos orar en nuestro vehículo, en nuestra casa, a la par de nuestra cama, pero el altar en la iglesia es un lugar tan especial. No sé si usted lo ha experimentado, pero han habido momentos donde no podemos tal vez en un lugar específico derramar nuestras lágrimas, pero llegando al altar sentimos ese anhelo de estar cerca del Señor, de doblar nuestras rodillas, de pedirle ese auxilio, y Dios hace una obra en nuestro ser, nos trae paz, nos administra, nos arranca toda la tristeza, nos arranca todo lo que está estorbando en nuestros corazones. Si nos han herido, si nos han ultrajado, si nos han dañado, nosotros ahí también podemos confesar ese perdón. Y lo maravilloso que hace Dios, que arranca toda esa tristeza, ese resentimiento y todo lo malo. Y el Señor después nos hace que veamos a esa persona que nos ha ofendido y tengamos anhelos de abrazarla. Y como nada ha pasado. Eso solo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, David anhela construir un altar para hacer un sacrificio, humillarse al Señor y darle una ofrenda. Y esa ofrenda es recibida, bendito Dios. Y David compra ese lugar por 50 ciclos de plata. Yo buscaba más o menos en la actualidad cuánto sería. Es un poquito no seguro decir, es esta cantidad. Dice que anda entre $1,800 a $2,500 esa heredad. Pero en aquellos tiempos obviamente también eran lugares muy hermosos, muy valiosos, que tal vez está un poquito el dato tal vez bajito, pero para tener una idea, ¿verdad? Entonces David lo compra para poder ahí hacer el sacrificio al Señor. Y bien, amados hermanos, terminamos así el segundo libro de Samuel y nos corresponde empezar a leer el primer libro de Reyes. Bendito Dios. Y hoy, bendito sea el nombre del Señor, solo vamos a leer un capítulo porque este día aprovechamos para hacer una introducción panorámica, no en detalles, un resumen para generar en nosotros ese anhelo de poder saber, hay que anhelar leer este libro, de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a nosotros a aprender. Bueno, el primer libro de Reyes narra la historia de los reyes de Israel. Es por eso que lleva ese nombre, primer libro de Reyes, comenzando con el fin del reinado de David y el apogeo y la caída del reinado de su hijo Salomón.
y la trágica división de la nación, de los reinos, y se hacen rivales entre Israel del norte y Judá al sur. Ya iba a decir Israel al norte y Judá al sur, corrección, culminando también con la aparición del profeta Elías, ¿verdad? Elías y luego Eliseo, pero en el primero vamos a ver a Elías. El reinado de Salomón empieza con una disputa por el trono y muestra a Salomón cómo logra también consolidar el reino. Destaca su sabiduría, porque sí era un hombre muy sabio. Dios lo hace también un hombre muy rico. Y la construcción que él ejecuta del majestuoso templo de Jerusalén. Si hemos tenido oportunidad de leer acerca de Salomón, vemos cómo Dios lo usó para que Israel fuera próspero, construía. Pero mientras él estuvo ocupado, construyendo, enfocado en Dios, no se ven faltas. Pero inmediatamente deja de construir, deja de trabajar. Ahí como que le llegó la prueba y estaba él ya no enfocado. Bendito Dios, a seguir haciendo cosas para el Señor. Y vemos que a pesar de sus alianzas, la idolatría de sus esposas extranjeras, ahí empezó la decadencia, ¿verdad? Terminan corrompiendo su corazón. Qué triste, un hombre tan sabio, un hombre que fue tan próspero, un hombre que vio la gloria del Señor, un hombre, amados hermanos, extraordinario, pero realmente sus mujeres le alejaron de Dios. Y esa es otra gran lección que vamos a ir aprendiendo nosotros, amados hermanos, que como las compañías o en el caso de los cónyuges cuando no son creyentes los dos, por eso es que la Biblia nos llama a no unirnos en yugo desigual. Hay que pedir confirmación. Las dos decisiones más importantes del ser humano en esta vida: primero, entregarle su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedir perdón de nuestros pecados y asegurar esa salvación tan grande, la vida eterna. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Pero la segunda es con quién vamos a compartir esta vida, este peregrinar. Dios en su misericordia a muchos de nosotros nos restauró nuestros hogares. Hicimos la elección en una edad adolescente, temprana, sin conocimiento, sin sabiduría, sin temor de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y tanto al cónyuge como a ambos, ¿verdad? Nos llama a sus pies, a mi esposo, a mí nos llamó a sus pies y el Señor ha ido trabajando y obrando. Pero qué difícil es, hermanos amados, unirse, quizás vivir con alguien por los casos que hemos escuchado y hemos visto, la vivencia de muchos hermanos cuando su cónyuge no es cristiano. Quieren bajarle ese ímpetu, ese amor al Señor, quieren distraerlo, ya no lo dejan ir a la iglesia, se lo llevan para la cancha, se lo llevan para otros lados el fin de semana y poco a poco el creyente se va enfriando, se va acomodando, se va adaptando a la vida del no creyente. Lamentablemente es más fácil eso a que el creyente traiga a la persona a los pies del Señor. Sí se da con un buen testimonio, sí se da orando, sí Dios transforma también a los cónyuges por el testimonio del que está, bendito Dios, en santidad, del que está perseverando en la fe, pero quiere un proceso de mucha paciencia, de espera, de clamor, de entrega. Y hermanos, por eso es que el Señor nos pide a los que están solteros, les pide que no se unan en yugo de desigual. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que suframos, o Dios no quiere que pase lo que le pasó a Salomón, que al final, a pesar de su sabiduría, su riqueza, su poder, su gloria, pues empezó a decaer y empezó a participar de la idolatría de sus esposas, al final concediéndoles, ayudándoles, apoyándoles, y cuando sintió, ya estaba lejos del Señor. Bueno, eso lo vamos a ir leyendo en detalle. Cuando avancemos en el primer libro de Reyes, también vemos que en este libro se plasma la división del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam gobierna con mucha tiranía. Vemos cómo él empieza a tratar al pueblo de una manera más áspera, más agresiva, más cruel, más fuerte. Entonces esto provoca una guerra civil. ¿Y cuál es el resultado? Las 10 tribus del norte forman el reino de Israel y allá fue gobernado por Jeroboam, y las 2 tribus del sur que forman el reino de Judá, gobernado por Roboam.
Eso lo vamos a ver en detalle si Dios nos permite en la lectura que vamos a ir realizando. Y también vemos los profetas y la idolatría. Es el tercer tema que vamos a ver. La mayor parte de los reyes de esa época se alejan de Dios. Y ahí vamos a encontrar frecuentemente una frase tan triste, tan dolorosa. Menciona el nombre del rey y dice: e hizo lo malo delante del Señor. E hizo lo malo delante de Jehová. Y así fueron más los que gobernaron mal y alejaron al pueblo de Dios, de la verdadera fe, del verdadero lugar de adoración. Muchas cosas tristes pasaron, entonces por lo cual vamos a ver que luego también el pueblo fue llevado en cautividad. Vemos entonces que por ello Dios levanta profetas, siendo Elías el más destacado. ¡Wow! Un profeta de fuego. Gloria sea al Señor, quien confronta valientemente nada más y nada menos que a uno de los reyes más malos que tuvo Israel, que fue Acab. ¿Por qué? Porque al final también no solo él gobernaba, sino que la malvada reina, su esposa Jezabel, y entonces Dios usa a Elías para erradicar la adoración al falso Dios Baal, que el Señor lo reprenda. Permítame tomar agüita, hermanos amados. Sigo con una lucha con mi garganta. Disculpe si el timbre de voz está bastante carrasposo, pero no queremos detenerlo. Con la ayuda del Señor queremos seguir avanzando en esta bendición de la lectura de la palabra. Entonces vamos a ver en este precioso libro, Primera de Reyes, que el tema central es cómo la desobediencia y la idolatría de los líderes conducen siempre a una nación a una ruina espiritual, moral, política, en todas las áreas. Trae un desastre, sirviendo como una advertencia sobre las consecuencias del pecado. Así vamos entonces, gloria sea al Señor, a leer ahora el primer capítulo de Primero de Reyes. Y dice: Abisai sirve a David. Bendito Dios. Es el final del reinado del rey David. Para dar introducción al libro de Reyes, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero él no la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se le había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaída, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, juntó a la peña de Sogelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos los hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Señor mío,
¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues Adonías reina? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y él era muy viejo, y Abisai sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto el rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí, vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró el rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, Señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí que están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaída, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos, quién se habían de sentar en el trono de mi señor rey después de él? David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en mi lugar, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y ahí lo ungirás el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono y reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, amén. Así diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así también esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaída, y los cereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo,
ungió a Salomón. Y tocaron trompetas y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban la gente con flauta y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de trompeta, dijo: ¿por qué se ha alborotado la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al sacerdote Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los pereteos, los cuales montaron la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de ahí han subido con alegrías a la ciudad que está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecirle a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en cama. Además el rey ha dicho: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos con los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino. Y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Gloria sea al Señor. Así vamos a pasar ahora a leer siempre en el Nuevo Testamento. Hoy empezamos el primer capítulo, gloria sea al Señor, de Segunda de Corintios. Y vamos a leer capítulo 1, la salutación al inicio, gloria sea al Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aflicciones de Pablo, del versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque Pablo pospuso su visita a Corintios, versículo 12 en adelante. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros nuestra para el día del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados hermanos, damos gracias y gloria al Señor. Hasta aquí nos vamos a quedar con la lectura de hoy. Si Dios en su gran misericordia nos permite continuar el día de mañana, nos seguiremos gozando y deleitando en la palabra del Señor. Les motivo a que sigamos adelante, les animo en el nombre de Jesús a que anhelemos seguir continuando leyendo la Biblia. Enamorémonos de la palabra del Señor, tengamos ese amor por su palabra escrita, por su presencia. Pidámosle a Dios que nos dé fuerzas, que nos ayude, que nos enseñe y que podamos compartir esta buena nueva de salvación con todas las personas a nuestro alrededor, poder compartir en nuestras redes sociales para la gloria del Señor, que conozcan la palabra, que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación, esa buena nueva. El Evangelio es poder de Dios y la salvación es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. No podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. Así que necesitamos nosotros compartir la palabra, testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y poder darle gloria a su nombre. Que Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente.